El día de hoy vamos a hablar del amplificador operacional, que es uno de los circuitos, de los bloques analógicos más importantes que existen en el mercado. Se fabrican por millones, de la importancia que tienen, y las aplicaciones son innumerables. Desde el punto de vista nuestro, el amplificador operacional es una cajita negra, y estas imágenes muestran precisamente dos ejemplos de amplificadores operacionales en diferentes empacados. Básicamente, nosotros podemos tener el empacado que ustedes acaban de mirar. Es una cajita en donde se distinguen lo siguiente. Hay una señal que yo voy a poner aquí como si fuera un punto, pero puede ser una cejita, puede ser una línea, que me sirve a mí para identificar los números correspondientes a las terminales. 2, 3, 4, que se empiezan a contar en la dirección opuesta a las manecillas del reloj. Podemos tener amplificadores paquetes de 8 terminales que tengan un solo amplificador operacional, como es el caso del 741. El fabricante nos da a veces el diagrama, a veces solamente la información que nos permite a nosotros identificar terminales importantes. Este dibujo que estoy haciendo yo no viene en la cajita, sino que viene en la información que el fabricante me da para poder trabajar, ¿sí? La figura que se utiliza como símbolo del amplificador operacional, que es este triángulo con estas terminales, y además la patita, una de las dos patitas, el VCC que se marca para la patita 7 y el VEE que se marca para la patita 4. Este modelo se le llama de sencillo single amplifier porque solamente tiene un amplificador operacional internamente. Otro modelo, por ejemplo el KA4558, es un paquete dual. Por paquete dual entendemos que hay dos amplificadores dentro del paquete. Tenemos la patita 1, la patita 2, la patita 3, la patita 4. Entonces tenemos aquí un amplificador. Este diagrama viene en la hoja de datos, el datasheet del KA4558. Tenemos la patita 5, la patita 6, la patita 7 y la patita 8. Tenemos estas entradas y estas salidas. El B88 es el VCC y la terminal 4 viene siendo el VEE. El voltaje VCC y VEE sirve para conectar las fuentes de voltaje que van a energizar al amplificador o al sistema de amplificadores operacionales. Hay otros paquetes más que tienen 4 amplificadores internamente, pero no vamos a mencionarlos por el momento. ¿Verdad? Menos, más, reciben el nombre de inverting input, es decir, entrada inversora.
non-inverting output in más non-inverting input, perdón, y la salida aquí output. Eso se aplica en cualquier caso, sean uno o dos. Cuando decimos que tenemos VCC y VEE, lo que eso significa es que vamos a proveer fuentes, ¿sí? Una de valor VCC, que dependiendo del amplificador operacional puede oscilar entre 1.8 voltios, 1 voltio, hasta 15 voltios, dependiendo las especificaciones del fabricante y la aplicación que podamos tener. Lo mismo para VEE. En algunos casos VEE va a ser igual a 0, es decir, quiere decir que la conexión es directa. Donde se juntan las dos fuentes va a ser ground. Esto es muy importante porque cuando usamos amplificadores operacionales, todas nuestras referencias están puestas con respecto a ground, a la tierra. ¿Sí? Las variables que nosotros vamos a utilizar, el símbolo que vamos a utilizar nosotros en clase para el amplificador operacional va a ser este o bien este otro. Este símbolo de abajo lo utilizamos cuando queremos enfatizar, hacer notar bien la existencia de las fuentes VCC y VEE por razones que vamos a tener más adelante, incluyendo la colocación de un circuito práctico ya en el laboratorio o en alguna aplicación. El modelo de arriba es el modelo más común que usamos en los diagramas para hacer los cálculos de cómo está trabajando el circuito o del circuito que vamos a diseñar. ¿Sí? Sea el modelo de abajo o sea el modelo de arriba, las variables que nos interesan son los potenciales de las terminales de entrada, B más y B menos, y el potencial de la terminal de salida. Voy a borrar este circuito de abajo para recordarles a ustedes lo que estamos refiriéndonos como potencial. Potencial quiere decir que estamos tomando el voltaje con respecto a tierra. Siempre el voltaje lo medimos con el menos de nuestro aparato o el menos en nuestros cálculos conectado a tierra. ¿Sí? Ese sería el B menos y sería el B más. También nos interesa la diferencia, el voltaje, la diferencia de potenciales, V in igual a B más menos B menos. Las corrientes en las terminales, I más e I menos. Y aquí la corriente IO. Un error muy común cuando empiezan a trabajar es suponer que la suma de las dos terminales de entrada va a ser igual a la corriente de salida. Esto no es cierto. Recuerden ustedes que estamos obviando en esta representación otras dos terminales que son las que ponemos a las fuentes VCC y menos VEE. Tengo aquí IEE, aquí ICC. Lo que es correcto es decir ICC
más I más I menos va a ser igual a IO más IEE. Eso es lo correcto. Esta ecuación por el momento no nos va a interesar porque ya solamente la necesitamos para aplicaciones más avanzadas en donde las corrientes de las fuentes forman parte integral de un diseño generalmente crítico. Okay. Antes de proceder a hacer cálculos y entrar a la parte matemática y práctica, vamos a terminar esta introducción hablando de las cuestiones prácticas relativas a la construcción de los circuitos. Una de las grandes ventajas del amplificador operacional es que nosotros podemos ir de la construcción del circuito, del dibujo del circuito a la construcción directamente. Lo que hace de este circuito de este dispositivo, algo muy útil y fácil de utilizar. El diseño no sea el mismo, el dibujo no sea el mismo que ustedes harían en un diseño, pero eso no es tan importante, ¿sí? Aquí tengo una entrada BS, vamos a llamar a esta resistencia R1, a esta resistencia R2, a esta resistencia R y a esta capacitancia C, ¿sí? Y aquí está nosotros la salida, la salida de mi circuito. En este circuito yo hice mis cálculos, hice todo lo que a mí me interesaba hacer, ¿sí? Y ahora me toca ir a construirlo al laboratorio, ¿sí? Lo primero que tengo que definir es cuáles van a ser mis fuentes de potencia que voy a utilizar para trabajar. Y vamos a poner como a manera de ejemplo que voy a usar VCC igual a 6 voltios y menos VEE igual a negativo 6 voltios. Ahora tengo que decidir qué circuito voy a utilizar. Voy a suponer que voy a utilizar el KA58, que fue el que mencionamos hace rato. Vamos a construir entonces usando el KA4558 y para eso yo necesito el diagrama que me ofrece a mí el fabricante, que es este que está aquí. Eso lo encuentran ustedes en la hoja de datos, datasheet, si lo buscan ustedes en el internet, ¿verdad? Del KA4558, está ese dibujo. Usando ese dibujo como referencia, vamos a agregar aquí lo que me hace falta. Como este paquete tiene dos amplificadores operacionales, los identifico yo, ¿verdad? Como uno de 2 y el 2 de 2. Y aquí tengo el KA4558 que se refiere a mis componentes. Si yo tuviera 4 amplificadores operacionales y usara 2 paquetes, pues marcaba otro, pero haciendo la aclaración que era de otro paquete, ¿sí? Muy bien. Ahora voy a identificar las terminales, ¿sí? Veamos. Este circuito tiene la terminal no inversora en el 2 y la inversora en el 2 y la no inversora en el 3. Así que yo pongo aquí terminal 3, terminal 2 y la salida de ese amplificador es la terminal 1. Hago lo mismo para el otro lado. Aquí tengo el 5, aquí tengo el 6 y aquí tengo el 7. Las fuentes, ¿verdad?, van a ser de 6 voltios. El VCC está en la terminal 8 y pongo aquí la 8 más 6 voltios. Y es el mismo para los dos, no necesito dos fuentes. Y la terminal menos 6 voltios, terminal 4, menos 6 voltios, terminal 4, perdón, menos 6 voltios. ¿Sí? Ya este circuito tiene la información que yo necesito para hacer la construcción física.
Vámonos entonces a nuestro circuito acá. En la terminal 2 tengo conectado una resistencia R1 que voy a conectar a BS. Esa terminal BS por el momento la dejo en el aire porque representa donde yo voy a conectar mi fuente de entrada. De la terminal 2 a la terminal 1 tengo una resistencia R2. De la terminal 2 a la terminal 1 tengo una resistencia R2. De la terminal 1 a la terminal 6 tengo una resistencia R que dependiendo del circuito que yo tenga o dependiendo de la construcción que yo tenga, yo podría hasta pensar en pasarlo por encima, R. Lo puedo pasar por el lado, en fin, eso ya va a depender de lo que voy a construir y hacer, ¿sí? De la 6 a la 7 tengo la capacitancia C. Ahora, la 2 ya la cubrí, la 3 la tengo conectada directamente a la 6. Ahora, aquí en la terminal 4 voy a conectar una fuente de 6 voltios con el menos conectado a la terminal 4. Y una fuente de 5 voltios, de 6 voltios también conectado a la terminal 8. Claro está, generalmente nosotros no hacemos este dibujo de las fuentes porque es muy problemático, solamente lo dejamos indicado. Y recuerden que viene entonces el ground aquí. La terminal 5 la tengo conectada directamente a ground. El voltaje de salida lo voy a recibir entre este punto y ground. Ahí es donde yo mido el voltaje de salida o lo utilizo para las aplicaciones que sean necesarias. Vamos a ver un circuito práctico para un circuito físico para ilustrar de nuevo la conexión.